Ciertamente fue una gran iluminación del Espíritu Santo para el Papa San Juan Pablo II, cuando al comenzar el nuevo siglo en el año 2000, canonizó a Santa Faustina Kowalska y determinó que el segundo domingo de resurrección fuera llamado el Domingo de la Misericordia. Y es que es lo lógico. Los padres de la Iglesia, eso era lo que afirmaban. Jesús en la Semana Santa muere, lleva a cabo la redención, entrega el perdón. Ahora, en esta semana de la misericordia, entrega todos esos dones de la misericordia. Por eso, qué bello celebrar el Domingo de la Misericordia. Tanto San Agustín como el teólogo Santo Tomás decían que el atributo más grande de Dios es la misericordia. La palabra misericordia está formada por dos palabras latinas en latín, miser y cor. Miser quiere decir miserable, cor quiere decir corazón. Es ver al miserable con corazón, con misericordia. En el Antiguo Testamento nos encontramos con que Moisés, cuando se encuentra por primera vez con Dios en el desierto a través de una zarza ardiente, le dice, quiero saber tu nombre. Y el Señor le dice, yo soy el que soy. En hebreo, Yahvé, el nombre de Dios. Pasan los años. Esto sucede en el capítulo 3 del Éxodo. En el capítulo 34 del Éxodo ya Moisés ha tenido muchas experiencias y con atrevimiento le dice a Dios, Señor, quiero ver tu rostro. Moisés, eres humano, no se puede. Me vas a ver de espaldas. Y dice aquí, el Señor pasó gritando su nombre, Yahvé, Yahvé, lento a la ira y rico en misericordia. O sea, Yahvé quiere decir yo soy lento a la ira y rico en misericordia. Ese es el retrato hablado de Dios, estimados hermanos, el único que debemos tener. Porque nosotros, muy limitados, somos muy inclinados a fabricarnos un Dios, pero a nuestra manera, y nos sale egoísta, tirano como nosotros, ¿no? El único Dios en que debemos creer es Yahvé, Yahvé, lento a la ira y rico en misericordia. Y esto se complementa muy bien en el Salmo 103, donde dice, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos trata como merecen nuestros pecados. ¿Qué tal que nos tratara como merecen nuestros pecados? No nos trata como merece. Es lento a la ira y rico en misericordia. Y hay algo que nunca se nos debe olvidar en el profeta Isaías 1:18. Dice el Señor, venga, vamos a discutir este asunto de sus pecados. Aunque los pecados de ustedes sean rojos como la grana, ustedes van a quedar más blancos que la nieve. Y como si fuera poco, el Señor más tarde, por medio del mismo profeta, Isaías 43:25, dice, no me acordaré más de sus pecados. Hermanos, aquí está la clave. Esa es la misericordia de Dios. No solo nos perdona, nos deja limpios como la nieve y además no quiere que recordemos el pasado malo, que nos sintamos limpios, amados, perdonados por Dios. Esto no es fácil. No es fácil, es de lo más difícil. Como confesor me doy cuenta de eso, cómo nos cuesta perdonar nuestro pasado mal. Es que el demonio se encarga de andarnos recordando, escarbando el pasado que huele mal. Pero si ya fue sepultado, la tumba no hay que abrirla. Solo la tumba de Jesús se puede abrir.
Y no la abre Él, la abren los ángeles. No para que salga, sino para que veamos que Él no está ahí. Estimados hermanos, qué difícil creer en la misericordia de Dios. Es lo más difícil. Sentirnos de veras como Él quiere. Siéntanse blancos como la nieve. Aunque los pecados de ustedes hayan sido marcados con tinta indeleble, con grana roja, ustedes están blancos, siéntanse blancos como la nieve y no recuerden ese pasado. Yo ya no lo recuerdo. Y eso es un mandato del Señor. Un día el apóstol Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Jesús con tristeza le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí ve al Padre. Qué revelación tan grande. Revelación, algo que estaba escondido para nosotros. Jesús lo revela. El que me ve a mí ve al Padre. Ver a Jesús es saber cómo es Dios. No ande buscando imágenes de Dios en los libros de filosofía ni en cualquier otro libro. Véalo en el Evangelio. Y el Señor se reveló: el que me ve a mí ve al Padre. Ver a Jesús es saber quién es Dios. Como obra Jesús, así obra Dios. Por eso Colosenses 1:15 dice: Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Dios es invisible porque es espíritu. Pero al ver a Jesús sabemos cómo es Dios. Por eso San Juan dice: Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Nosotros sabemos cómo es Dios. Los apóstoles tocaron a Dios. La Virgen María y San José fueron los primeros que tocaron a Dios hecho carne. Y eso es en lo que debemos creer nosotros. Por eso veamos algunas facetas de ese Dios hecho carne en Jesús. A Jesús le llevan una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de aquel tiempo, había que apedrearla en la calle. Felices iban con su piedra aquellos. Y le dicen al Señor: Señor, aquí venimos, ¿está bien o no? Y el Señor solo les dijo: el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se inclinó y comenzó a escribir algo en el suelo. Y aquel silencio sonoro los hizo pensar en su propia actitud, y cada uno encontró que tenía pecados, y tal vez más que esa mujer, y entonces comenzaron a irse poco a poco hasta que Jesús quedó solo con la mujer. No se atrevieron a tirar la piedra porque los cuestionó: el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y el Señor nos cuestiona a nosotros, pero no solo eso. Después llamó a la mujer y le dice: ¿no te mataron? No, Señor. Bueno, no vuelvas a pecar, no vuelvas. O sea, no le dijo: aquí no pasó nada, no vuelvas a pecar, te salvaste de esta, no vuelvas a pecar. Seguramente esa mujer se convierte en una santa después de esa experiencia de la misericordia de Dios. ¿Por qué ahora nosotros, aquel sinvergüenza, aquel delincuente, según la tradición, llamado Dimas, ahora lo llamamos San Dimas? Es que en él se mostró la misericordia de Dios de una manera extraordinaria. Él con su compañero, durante las 6 horas que estuvieron en la cruz, como dice San Marcos, pasó insultando a Jesús, odiándolo, pero tuvo la gracia, es decir, un favor no merecido, de escuchar las 7 palabras del Señor. Y como dice la carta a los romanos, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. A él le vino la fe, esa fe que nunca había tenido. No vio a Jesús como un malhechor, comenzó a verlo como un rey y entendió que era el Mesías. Y por eso se confesó en público, sintió la necesidad de confesarse en público.
Y a su compañero le dice, deja de estar insultando, ese es justo. Nosotros somos delincuentes, por eso estamos aquí, pagando la pena máxima. Pero no se quedó ahí. La fe lo llevó a algo más, a la oración. Hizo su oración clave para toda su vida. Jesús le dijo su propio nombre, que quiere decir Salvador, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor no lo vio con una mirada de hostilidad, como diciéndole, ahora me vienes a pedir perdón, sino inmediatamente le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Increíble. De delincuente lo convierte en un santo de la iglesia, San Dimas. La misericordia del Señor, pero no fue así nomás. O sea, le concedió la gracia, y esa gracia fue para todos los que estaban ahí, y muchos no la aceptaron, comenzando por los que sabían más de la Escritura, siguieron ofendiendo, maltratando a Jesús. Aquel lo llamó Jesús Salvador y le pidió misericordia, y le llegó la misericordia, y ese mismo día estuvo en el paraíso. Cosa impresionantísima. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y qué me dicen ustedes del caso del apóstol Tomás, que con toda rebeldía pierde la fe en Jesús cuando lo matan y desconfía de él? Ese no era el Mesías, si no, no le hubiera pasado eso. Si no, no se hubiera dejado crucificar. Si no, no hubiera dejado que le hicieran todo lo que le hicieron. Y se fue. Por eso cuando se aparece Jesús no está Tomás, y a los otros les llega la misericordia y se sienten perdonados y alaban al Señor y sienten el valor de la sangre de Cristo que les llega cuando les dice, aquí están mis manos y mi costado, miren mis manos y mi costado, aquí está el precio que ya pagué por esa deuda impagable que ustedes no podían pagar. Y ellos se alegran y aceptan. Y no solo los hace administradores del ministerio de la reconciliación, sopló sobre ellos, dice San Juan en su capítulo 20, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les van a ser perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. En este momento el Señor estaba entregando el sacramento de la misericordia, en el que experimentamos más la misericordia de Dios. Llevamos basura, nuestros pecados, y salimos blancos como la nieve. Y con una promesa, no me acordaré más de sus pecados. Eso sucedió el día de la resurrección del Señor. Lo primero que hizo, manifestar su misericordia. Tomás no estaba, y durante 8 días él estuvo sufriendo mientras los demás cantaban aleluya, gozosos. Y cuando con humildad volvió a la iglesia, entonces se le apareció el Señor, no para reprocharlo. Tomás le dijo, tú querías meter tu mano en mi costado, aquí estoy yo. Y Tomás seguramente cayó de rodillas, hizo esa profesión de fe que nosotros repetimos siempre en la Eucaristía después de la consagración, Señor mío y Dios mío. No vino a reprochar a Tomás, le vino a ofrecer su misericordia. Y eso es lo que hace con todos nosotros. Tomás ahora es un gran santo de la fe. Él nos enseña esa profesión tremenda de fe, Señor mío y Dios mío. Ninguno de los apóstoles había hecho esa profesión tan bella. Él la hizo debido a que fue el que experimentó de manera especialísima la misericordia de Dios en ese momento. Pedro había sido nombrado el jefe principal de la iglesia, a quien después vamos a llamar Papa familiarmente. Y el Señor se industrió mientras lo llevaban de un tribunal a otro para buscar entre el gentío a Pedro. Tenía que verlo y lo pudo ver. Y Pedro, en la mirada de Jesús, no encontró reproche, sino misericordia. Se acordó que el Señor ya le había dicho, cuando vuelvas,
yo ya oré para que confirmes a tus hermanos. Ya el Señor sabía eso, ya había orado por él para que volviera después de su gran caída. Estimados hermanos, esta es la misericordia de Dios que todos hemos experimentado. Y por eso, para que no se nos olvidara, el Señor concretó lo que es su misericordia no en un discurso profundo, teológico, abstracto, sino en unos cuentos que Él se inventó, que nosotros llamamos parábolas ahora. A los niños nunca se les olvidan los cuentos que les contaron. Llegan a 80, 90 años y ahí se acuerdan de esos cuentos. Y el Señor quiso que nunca olvidáramos esos cuentos, de esas parábolas. La parábola de la oveja perdida. La oveja que por desobediente se va por otro camino, pasa por peligros, y el pastor que deja 99 ovejas y se va a buscarla. Y cuando la encuentra, sencillamente se la pone sobre los hombros y gozoso vuelve porque ha encontrado esa oveja perdida. Y termina Jesús como una conclusión de esta parábola: se hará más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por los que no necesitan conversión. Se hará más fiesta. Qué conclusión de esta parábola, desmedida. 99 están allá, pero más fiesta se va a hacer por esta perdida. Y ni se diga la parábola del hijo pródigo. Todos hemos sido hijos pródigos. Yo no, dirá alguno. El que lo diga es el más pródigo de todos. Ni cuenta se ha dado de su pecado, de la misericordia de Dios. La Biblia dice, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Es Dios mismo que lo dice. Imposible no tener pecado. Pero el Señor se presenta bajo la figura de aquel padre bondadoso que se ha quedado esperando a aquel hijo maleducado, malagradecido, se fue con la herencia que pidió por adelantado. Ni enfermo estaba el papá y ya le arrancó la herencia de una vez. Y cuando ya no tiene para comer ni para vestir, se vuelve aquel y él sale corriendo a recibir al hijo. Es él el que toma la iniciativa de irlo a buscar. Y lo abraza y lo besa y no lo deja hablar porque él quería disculparse, se había preparado su discursito y no lo deja, lo abraza, manda a pedir nuevas vestiduras, nuevo calzado, que le traigan el anillo. ¿Cómo va a ser que su hijo no tenga el anillo? Y ese es Dios para nosotros, estimados hermanos. Él es el que nos va a buscar la oveja perdida. Él es el que nos carga sobre sus hombros. Él es el que hace fiesta por nosotros. Se hará más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por un justo que no necesita conversión. Todos nosotros hemos sido ovejas perdidas. Todos hemos sido hijos pródigos un día. Y hemos experimentado eso. Y el Señor no quiere que se nos olvide eso. No quiere que de ninguna manera se nos vaya a olvidar. Por eso Él se industrió para elaborar estos cuentos que hasta desde un punto de vista literario son maravillosos. Se ha dicho que Juan 3:16 resume todo el Evangelio. Juan 3:16, lo que el Señor le dijo a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él no se condene, sino tenga vida eterna. Cuando Jesús dice entregó a su Hijo, quiere decir me entregó a mí. Tanto fue el amor de Dios que para poder salvar a la humanidad tuvo que entregar a Jesús. Era tan grande el pecado que solo la sangre de Cristo, que significa su sacrificio en la cruz, podía borrar ese pecado. Nosotros no lo podemos entender. Es el misterio de Dios. ¿Cómo es eso que todo un Dios no encuentre otro camino para perdonar el pecado, sino entregar a su Hijo para nosotros? Es un misterio de amor.
Y el misterio de Jesús, él mismo dijo, nadie quiere más a un amigo que el que da su vida por el amigo. Y a Jesús lo vemos ahí levantado, con todo ese sufrimiento, hacerse, solo con ese desprestigio de hacerse humano, de renunciar a tantos privilegios para vivir con nosotros y poder morir por nosotros, pues ese es el amor de Dios manifestado en Jesús. Y algo bellísimo que San Juan nos dice, yo estaba junto a la cruz, dice San Juan. Y así era, junto a la Virgen María, junto a María Magdalena, las santas mujeres. Y vi, dice Juan, que le hundieron la lanza en el costado y que salió sangre y agua. Qué símbolo tan bello de la misericordia de Dios, como dice San Juan Crisóstomo. La sangre de Cristo es lo único que puede borrar el pecado, ni ninguna otra cosa. Lo único que puede borrar el pecado. Por eso Jesús tuvo que venir a entregar esa sangre preciosa. Y el agua es la nueva vida del Espíritu Santo que se nos concede cuando ya fuimos limpiados con la sangre del Señor, el Espíritu Santo, Jesús dentro de nosotros, viviendo entre nosotros, para recordarnos lo que dijo y para llevarnos a toda la verdad, que es la misión del Espíritu Santo. Entonces, esa es la misericordia de Dios que hay que vivir, estimados hermanos. Y eso se vive de manera especial a través del sacramento de la reconciliación. El día que Jesús se apareció a los apóstoles, piensen en el complejo de culpa que tenían. Habían negado a Jesús y lo primero que les dice, miren mis manos y mi costado. Es decir, les enseñó las cicatrices de sus manos, de su costado. Aquí está lo que yo pagué por ustedes, mi sangre, acéptenlo. Y cuando ellos aceptan, entonces les entrega el ministerio del perdón. Van a ser ellos los ministros del sacramento del perdón. Y ahí en ese confesionario tantas veces hemos experimentado la sangre de Cristo. Nuestros pecados eran rojos como la grana, pero hemos quedado más blancos que la nieve. Pero no basta eso, el Señor nos advierte, aunque los pecados de ustedes sean rojos como la grana, ustedes van a quedar más blancos que la nieve. No me acordaré más de sus pecados. No se acuerden ustedes. Hermanos, algo que va contra la misericordia de Dios es lo que hace el demonio. Estar revolviendo el pasado, abrir tumbas de muertos para que huela mal. Y esa es tentación tan fácil en la cual caer con motivos religiosos. Y esa es la desconfianza más grande en la misericordia de Dios. Si Él ya dijo, quedaste blanco como la nieve, yo no tengo que estar recordando aquello. Si Dios me dijo, ya no me acordaré más de tus pecados, no hay que acordarse. Como Juan, debemos ver esa sangre que me limpió y es agua, el Espíritu Santo que está dentro de mí, recordándome lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? No me acordaré más de sus pecados. Tú estás más blanco que la nieve. No estés recordando eso. Así es que eso para nosotros no debe pasar de moda. Estimados hermanos, Domingo de la Misericordia es para acaparar toda esa misericordia que el Señor gratis nos ha dado. ¿Qué mérito tenía Pedro para que el Señor lo viera? ¿Qué mérito tenía San Dimas, el ladrón, para que el Señor lo perdonara? Ninguno. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. Es la misericordia del Padre que nos besa, nos abraza, nos cambia de vestidura, nos da nuevas sandalias, un nuevo andar, nos da el anillo del Espíritu Santo para una nueva vida. Por eso el día de hoy sintamos la sangre de Cristo y en la Eucaristía comamos esa misericordia. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice Jesús, tiene vida eterna ya.
no cuando se muera ya comienza a tener la vida eterna. Comamos esa vida del Señor que es misericordia. Sintámonos blancos como la nieve y por nada del mundo recordemos nuestros pecados. Que así sea para todos nosotros. Amén.